¿Tienen frío? ¿Sí tienen frío? No, porque vienen bien envueltos todos. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Quiero preguntar si alguien viene por primera vez. ¿Nadie? ¿Nadie viene por primera vez? Ok, todos somos aquí ya somos camineros, ¿verdad? Bueno, sean bienvenidos a la reunión que tenemos el día de hoy. Sabemos que el Señor siempre prepara algo especial para nuestro ser, para nuestro interior, para sanar, seguir haciendo la obra en nuestro corazón, en nuestra mente, en toda nuestra vida. Y yo, antes que cualquier otra cosa, quisiera hacer una mención. Siempre, por lo regular, venimos a la iglesia cuando llegamos a una congregación, especialmente Camino de Viento, ¿ok? No quiero señalar otra congregación, especialmente esta. Llegamos y solamente, pues primeramente vemos a los de la alabanza, al que pasa a dar anuncios, al predicador. De repente vemos que están moviendo algunas cosas, los que están tomando fotografías, videos, los de multimedia, pero hay un equipo que no es muy visto. Y de hecho ese es un equipo base. Y por lo regular jamás tiene una mención y jamás tiene nada. Y estos cuates, estos brothers, más bien estas brothers se llevan unos catorrazos bien cañones, porque mientras estamos aquí sentados escuchando, alabando y bien chido y todo bien acá, ellas están sosteniendo no sé si han visto a Spider-Man cuando está sosteniendo el tren así, así cañón. Ellas están haciendo eso, y es el equipo de intercesión. Magda, Marisol, por ahí, un fuerte aplauso por favor, porque gracias por sus vidas. Yo sé que no quieren el reconocimiento, pero realmente sí es una mención, porque mientras tú y yo estamos aquí, todo bien chido, ellas están orando, están intercediendo en todo tiempo para que el Espíritu Santo escuche nuestras plegarias y pueda hacer que tú y yo entendamos la palabra. Así es que bueno, pues gracias a Dios por sus vidas, gracias porque pues nos echan ahí la mano con todo este peso. Y bueno, el día de hoy el Señor pone este menú a la mesa, un poquito fuerte, un poquito, como lo dicen, una palabra de exhortación, porque claramente el Señor siempre busca corregir al pueblo. El Señor siempre busca seguir corrigiéndonos, seguir instruyendo, seguir alimentando nuestra vida, y por lo regular nosotros siempre somos aquellos que tal parece que hacen lo contrario. El pastor Miguel otra vez lo explicó. Es algo bien extraño en la mente del hombre, pero cuando tú le dices, desde que somos niños, por ejemplo, le dices bájate de ahí, y el niño no se baja, ¿no? O le dices pásale de este lado, y el niño se pasa para el otro lado. Y así somos. Pareciera que eso solamente pasa con los niños, pero pasa con nosotros, porque el Señor nos dice ama, perdona, restaura, casi como si el Señor a ti y a mí, a nuestra edad adulta, nos dijera, oye, no pongas la mano ahí, y hacemos esto, ¿no? A la primera, oye, no agarres esa botella, y la tomamos por un impulso. Los psicólogos de la nueva era han afirmado que el ser humano no es un ser humano, o no somos personas corregibles, que los seres humanos somos personas que somos reactores, o sea, que reaccionamos a la primera y sobre eso regimos nuestra vida. Y digo los psicólogos de la nueva era, o sea, de este tiempo, porque tal parece que así la humanidad está viviendo, por reacción. Acuérdate, los que ya a lo mejor son los que ya somos de 30 y tantos para arriba, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas que antes no podía reaccionar de muchas maneras con papá, con mamá, con los maestros, etcétera? Y hoy en día esas cosas se han quitado. O sea, la onda del respeto, la onda del sometimiento, de la reverencia, todo eso se ha exterminado. Y obviamente pues el Señor no quiere que tú y yo idolatremos y que nos inclinemos hacia las personas, hacia las cosas o las instituciones, pero tal parece que ahora sí, como dicen ya voy a hablar como los abuelitos, se han perdido los valores, ¿no? O sea, y sí, es una realidad, pero algo que tú y yo tenemos que darnos cuenta en este tiempo es que nosotros estamos en algo constantemente, en enemistad contra Dios. ¿Cómo?
No es cierto, Luis. Yo diariamente oro, diariamente hago mi devocional, leo la Biblia, estoy al pendiente de la palabra, etc. Pero si tú y yo estamos viviendo en forma contraria a lo que el Señor nos ha estado hablando, estamos en este título: enemistad contra Dios. O sea, somos enemigos de Dios. Estamos en una constante enemistad en contra de Dios. Hoy nos vamos a centrar en parte del libro de Santiago, que más que libro es una carta. La carta de Santiago es una carta que escribe, ¿quién creen? ¿Santiago? Sí, pero no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo. ¿Quién era este cuate Jacobo? ¿Quién era este cuate Santiago? Santiago viene de las dos palabras llamadas San Jacob o Santus Jacob. Por eso es que a nuestros días le decimos Santiago. De hecho, si tú encuentras la definición de Santiago, te lo menciona como santo, como San Jacobo. ¿Y quién es este Jacobo? Jacobo no es parte de los 12. Este Jacobo del que estamos hablando y del que nos está escribiendo aquí es el hermano menor de Jesús. Sí, que el hermano espiritual, no, el hermano carnal de Jesús. Es el hermano menor de Jesús. Y Santiago, Jacobo, no sigue a Jesús como parte de los 12, ni es parte del equipo de 12, pero después él se convierte al cristianismo, podemos decir así, se convierte a su hermano, por así decirlo, porque cuando Jesús estaba predicando, cuando Jesús estaba haciendo la misión, pareciera extraño, pero Jacobo, su hermano, y los demás no le creían, lo tomaban de a loco. Sus hermanos, sus propios hermanos de carne lo tomaban de a loco y no lo seguían. Entonces, Jacobo se convierte después en un pastor o en el pastor de la iglesia en Jerusalén, una de las iglesias más emblemáticas dentro del cristianismo. Pero no creas que es como en nuestros días. O sea, en estos tiempos la iglesia estaba sufriendo una seria persecución. Eran los tiempos en los que ellos no podían decir que creían o que seguían a Jesús porque los mataban. No podían decir que seguían o creían en Cristo porque agarraban los soldados, les ponían como brea, los incendiaban y los dejaban como lumbreras de la calle, así quemándose, así durante toda la noche. O sea, eran tiempos difíciles. A Santiago y a los demás les toca liderar esta iglesia en Jerusalén, y donde vivían estos tiempos de persecución y tiempos de hambruna. O sea, eran tiempos en que los creyentes, en que los cristianos no podían ni comprar ni vender nada. O sea, estaba muy fuerte. Tú y yo hoy nos quejamos por una cosita de nada. O sea, ellos están sosteniendo la fe, ellos están predicando de la fe en Cristo a pesar de la hambruna y de la persecución. Y Santiago manda esta carta no solamente a una iglesia, manda esta carta a 12 iglesias, a las 12 tribus. La manda porque él considera que es importante que esta carta la tengan todos y la lean todos y la estudien, porque hay algo que está pasando con los creyentes en este tiempo. ¿Qué? Que no hay integridad. No son íntegros. Los creyentes en este tiempo que estamos hablando no están viviendo en integridad cristiana. O sea, están haciendo lo que quieren. Y Santiago quiere animarlos, les quiere dar ánimos para que ellos retomen esta integridad que el mismo Jesús les había enseñado. Ahora, ¿qué es la palabra integridad? La palabra integridad me habla de que mis acciones o las acciones concuerden con las convicciones. En otras palabras, es lo que una persona dice que cree, esa persona en lo que dice que cree, de esa manera debe de vivir. O en otras palabras, que tus palabras concuerden con tus hechos. Eso es integridad. Entonces, Santiago quiere animarlos nuevamente, y Dios está usando las pruebas, está usando la prueba de la hambruna, de la persecución, para algo muy importante. Date cuenta, cuando estamos en prueba, nuestro carácter verdadero es revelado.
Cuando vivimos una prueba, una aflicción, nuestro carácter verdadero es revelado. Y Dios parece que está usando la prueba con las iglesias de este tiempo porque está revelando el verdadero carácter de estas iglesias. ¿Y cuál era este carácter? Ya lo vimos, que no eran íntegros. Y número dos, que estaban pasando por algo más cañón. ¿Cuál? Que estaban en pleitos, en rebatingas, en celos, estaban en maltrato, en violencia. Eso estaban viviendo las iglesias en este tiempo. Y Santiago escribe esto por algo muy importante, para que tú y yo nos demos cuenta de algo. O más bien este capítulo que vamos a ver, que la guerra, iglesia, es interna. Que la guerra no es contra carne ni sangre. Ya lo había dicho Pablo en Efesios, pero lo dice Santiago otra vez. Esta guerra que estamos viviendo tú y yo es en el corazón. ¿Por qué? Porque Santiago empieza a hacer estas partes desde el capítulo 3, empieza a hablar de la lengua. Si tú lees toda la carta, son exhortaciones constantes. Santiago se está tomando de dos cosas principales. ¿Cuál? El sermón de Jesús en el monte, y la segunda del libro de Proverbios. Si tú lo observas, está sumamente ligado esta carta con estos dos episodios o con este libro. Y Santiago, iba a decir Pablo, lo que Santiago está haciendo es hacer ciertas comparaciones. Desde arriba, desde el capítulo 3, 2, está haciendo comparaciones. ¿Cuál? Que la fe sin obras es fe muerta. O sea, que la fe que no produce, la fe que no obra, pues no tiene frutos. Hace otra comparación, ¿cuál? Que la verdadera sabiduría es la sabiduría que procede del cielo, la sabiduría celestial. Esta sabiduría es la que produce frutos. Y hay otro tipo de sabiduría que enseña al mundo, que es la sabiduría que Santiago la denomina que es una sabiduría diabólica. Esta sabiduría que solamente trae contiendas, pleitos, disensiones, solamente trae celos, solamente trae amargura. Eso produce la sabiduría de este mundo. Por eso mucho cuidado cuando veas y digas, ay, es que me encontré un libro que es de superación personal. ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿No? Y ya te crees súper intelectual por haber leído quién se ha llevado mi queso, o quién se ha robado, no sé cómo le. Ay, si estoy leyendo, ¿qué crees? El libro de Francesco vino a conectar muchas cosas en mí. No, ten cuidado. Esa sabiduría dice Santiago otra vez con Pablo. Dice Santiago que es una sabiduría diabólica, que produce eso, produce disensiones y todo ese tipo de cosas. Entonces, Santiago viene a hacer estos contrastes entre la sabiduría, entre la fe, pero también hace un nuevo contraste que vamos a observar. ¿Cuál? Un nuevo contraste de decir, ¿somos amigos del mundo o somos amigos de Dios? Porque si tú eres amigo del mundo, entonces eres enemigo de Dios. Y no es nada de lo que te estás imaginando. Porque muchos predicadores recortan estos versículos de amigo del mundo, amigo de Dios, enemigo de Dios, lo recortan para, por ejemplo, estas fechas, ¿no? De Día de Muertos. ¡Ay, no puedes comer pan de muerto porque eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios! No puedes ser amigo del mundo. No, o sea, no tiene nada que ver. Ahorita vamos a ver qué nos hace ser enemigos de Dios. Y te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con música, ni con lo que comes, ni con lo que ves, ni con lo que escuchas, si bailas o no bailas, si vas a una fiesta o no vas a una fiesta. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con algo más profundo del corazón. Y no sé, pero a mí cuando lo leí me dolió bastante porque dije, creo que no soy tu amigo. Creo que no soy tu amigo, Señor. Así es que bueno, vamos a dejar que Santiago nos ministre, vamos a dejar que la palabra hable, y bueno, antes que cualquier otra cosa, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿va? Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú nos hablas, por lo que nos vas a hablar fuertemente en esta mañana, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos des ojos para ver y oídos para oír tu instrucción, Señor. Que no seamos solamente oidores, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, prepara nuestro corazón, instrúyenos, Señor. Espíritu Santo, convéncenos de pecado, de juicio, de justicia, Señor, porque hoy necesitamos que tú reveles la condición real de nuestro corazón, que tú reveles la condición pecaminosa de nuestro corazón. Te amamos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos.
Toda la gloria y la honra es para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces, pues vamos a ver esto, ¿va? Decíamos que entonces esta carta era dirigida ¿para quién? ¿Para los inconversos? No, era dirigida para los conversos, para los cristianos, para los creyentes, para las iglesias. Entonces, Pablo nos... Otra vez con Pablo, tengo metido aquí a Pablo, discúlpenme. Santiago nos viene a decir lo siguiente, nos viene a decir que esta carta va dirigida para nosotros. Imagínate que Santiago, desde que inicia este sermón, ¿no? Esta carta está poniendo ahí en el título, esta carta va dirigida para la iglesia de los camineros allá en San Lorenzo, ¿no? ¿Quién serán esos brothers locos, todos aferrados, necios, ¿no? Somos nosotros. Entonces Santiago nos va a hablar, ¿va? Y dice en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Fíjate bien cómo lo dice. ¿De dónde vienen las guerras? Pregunta Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Está hablando de una, o sea, todos sabemos lo que es una guerra, un conflicto entre naciones o entre una y otra nación. Dice, ¿de dónde viene eso de las guerras? ¿Y dónde vienen los pleitos? O sea, compara una guerra enorme con un pleito entre dos personas. ¿Observas? Dice, ¿de dónde viene eso? Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 3 anteriormente está mencionando eso. ¿Cuáles? Las cosas que están dividiendo a la iglesia. ¿Qué estaba dividiendo a la iglesia? Los celos amargos, la rivalidad, las peleas, la mentira. Y Santiago está haciendo una pregunta, ¿de dónde proviene eso? Dice que proviene de nuestras pasiones, las cuales están combatidas en nuestros miembros. O sea, es un problema del corazón. Un problema del corazón. Estos primeros versos lo que nos está mostrando que tú y yo tenemos un problema. ¿En dónde? En el corazón. Las batallas se viven en el interior. Y es claro, cuando tú y yo estamos en una constante batalla en nuestro interior, es evidente que siempre vamos a caer en esto. ¿En qué? En guerras, en pleitos, en celos. Podemos llegar al homicidio, iglesia. Podemos llegar al homicidio. Y estas cosas pudiéramos verlas así como tan simples, están desde nación con nación y están desde individuo con individuo y ojo, están en nuestra familia presentes. Están con papá, con mamá, con hijos, está con esposo, con esposa, está con amigos y te lo vuelvo a repetir. Santiago está diciendo, está en las iglesias presentes. Este tipo de cosas está en la iglesia de este tiempo presente. Entonces, estamos viendo algo muy importante, que Santiago está mencionando esto. En el versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis. Escucha, codicias y no tienes, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseáis, porque pides y pides y no recibís, porque pides mal. O sea, dice aquí, estamos pidiendo mal. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo para nuestros deleites. Entonces, Santiago está mencionando algo. Te decía que Santiago está trayendo esta parte del sermón, es como si estuviera predicando el sermón del monte junto con el libro de Proverbios. ¿Y qué nos está enseñando? Que número uno, que hay algo que viene de parte de Dios, que es su sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Pero también lo está mencionando aquí a través de lo que decían en el sermón del monte, algo muy importante. ¿Cuál? Que hay algo en tu corazón que no está bien, que está trayendo conflictos, que hay una batalla en tu corazón. Casi cuando Jesús estaba diciendo lo siguiente: cuando tú estás mal en contra de tu hermano, eso para Jesús, ¿qué era? Era homicidio. Para Jesús, estar mal en contra de otro hermano era homicidio. Y casi nos está diciendo Santiago lo mismo, porque cuando tú y yo mencionamos a una persona, a uno de nuestros hermanos, que es un tonto, que es un tarado, que es quién sabe qué, entonces estamos haciendo algo muy importante. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos denigrando la imagen que Dios fundamentó en esa persona.
Y lo dice en el capítulo 3 cuando habla de la lengua. ¿Qué? Que la lengua inflama la rueda de la creación. Cuando maldecimos a alguien, estás transgrediendo no en contra de él, en contra de Dios. Eso es importante, lo está diciendo Santiago, porque entonces estás denigrando la imagen que Dios puso en esa persona. ¿Dónde viene eso, Luis? Cuando dice, haremos al hombre y a imagen y semejanza de ¿quién? De ellos, del Señor, de Jesús, del Santo Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, estaba así, o sea, Señor, me estás diciendo que entonces yo soy imagen tuya y los que estamos así somos imagen tuya. Pues sí, menso, ¿no? Claro. Y entonces cuando eso pasa para Jesús, Jesús era, muchos dicen es que Jesús era más chido que el Viejo Testamento. No, es el mismo Dios, es la misma palabra hablándonos, diciendo que cuando tú estás en contra de alguien estás cometiendo homicidio. No hay otra cosa. Si ahorita fuera el juicio y tú tienes algo en contra de alguien, tú estuvieras siendo juzgado por homicida, por homicidio. ¿Cómo la ves? Ay, oye, no, es que está muy fuerte. Es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo caemos en esta rebatina, pues estamos denigrando la imagen que Dios le ha dado a las personas. Ahora bien, siempre buscamos una justificación, ¿no? Siempre, es que tuvo una justificación, tuvo un altercado, porque, pues es que tú, luego le decimos así a las personas, es que tú tienes la culpa porque tú me sacas de mis casillas. Sí. Es que tú no me comprendes y no me entiendes, ¿no? Hay un video de un cuate que está así como medio acá y dice, yo necesito amor, así te pones todo bien grave, ¿no? Y justificamos nuestro actuar, justificamos nuestra conmiseración, justificamos, ojo, lo que está mal en nuestro corazón. Eso es lo que estamos justificando. Es que tú tienes la culpa, ¿no? Paréntesis. Mujeres, ¿cómo le hacen para de repente zafarse de la culpa? ¿No? Siempre la viendo, ¡fam! Y yo de repente te das cuenta y dices, órale, no me había dado cuenta que yo era responsable. Son rápidamente, ¿no? Entonces, hay que ver si viene de lo alto o viene del mundo, ¿no? Entonces, hay cosas que justificamos constantemente. Es que tú, es que esto, es que el otro. Y dice el Señor, ojo, no hay ira justificada. No hay ira justificada. No hay una discusión justificada. Dirían por ahí antes los viejitos, ¿no? Para una discusión se necesitan dos, no vamos a decir. Pero es verdad, no hay una justificación para mi actuar, para mi reacción, porque tú y yo nos enojamos, discutimos, nos llenamos de celos, de envidia, somos homicidas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está roto. Esa es la condición de nuestro pecado. Nuestro corazón está roto por el pecado que está dominando, lo dice Santiago. ¿En dónde? En nuestros miembros. ¿De dónde vienen todas estas guerras? De aquí. ¿De dónde vienen todas esas batallas? De aquí. La envidia, los celos, la amargura, todo eso proviene de mi carne, de mis miembros. Entonces, ¿por qué? Si estamos leyendo a Santiago, ¿por qué constantemente justificamos y buscamos un responsable o un culpable a nuestra manera tan miserable de vivir y de actuar? Porque así vivimos. No hay ira justificada. Entonces nos enojamos porque tenemos este corazón roto por la condición de nuestro pecado. Ahora, otra cosa. ¿Qué tanta responsabilidad tenemos ante el pecado del otro? ¿Sí se entiende esto? Por ejemplo, cuando es que sabes que le tuve que contestar porque me estaba grite y yo no me iba a dejar, ¿no? Es que me estaba hablando, me alzó la voz. ¿Quién se cree? ¿No? ¿Qué le pasa, baboso, babosa? ¿No? Y dices, espérate, ¿no? O los hombres, los que manejamos, no, es que, ay, cálmate, no, es que se me cerró primero y chocaste, te estrellaste, sigues tu camino y ya. Ahorita date cuenta, antes
se rifaban un tiro, ¿no? Se bajaban, se bronqueaban ahí en pleno tráfico, ¿no? Pero ahorita, ¿qué hacen? Sí, no sé si vieron hace poco, bueno, ya tiene meses, un video de un señor que se le va cerrando, etcétera, etcétera, y el chavito saca su celular y por seguir en una discusión, los brothers del otro carro disparan y matan al joven. No sé si llegaron a ver ese video, es terrible. ¿De dónde proviene eso? Dice Santiago, del corazón, de la mente, de los miembros, de aquí proviene. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. No nos hemos dejado dominar por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, dice aquí que proviene de mis pasiones. ¿Cómo estoy reaccionando ante el pecado del otro? ¿Cómo reacciono yo ante el pecado del otro? Reaccionamos con pasión. Y ojo aquí, la palabra que está utilizando Santiago aquí de pasión significa hedonismo, que significa placer pecaminoso. Esa es la palabra que se está utilizando aquí para pasión o para pasiones. Hedonismo, que significa placer pecaminoso o ambiciones egoístas. En otras palabras, quieres hacer y quieres vivir como tú mandas, no como el Señor te manda. Quieres hacer lo que se te pegue la gana. En otras palabras, estás poniendo tú tus reglas. No te estás dejando llevar por las reglas de Dios. No estamos viviendo en sabiduría para pronto. No hay sabiduría. Y dice Santiago al iniciar su carta que tú y yo necesitamos pedirle al Señor ¿qué? Sabiduría, porque Él la da y la extiende, casi a manos llenas, lo dice así Santiago. Él da sabiduría. Ahora, ¿se lo pedimos o seguimos con la sabiduría que viene del mundo? ¿O seguimos con la sabiduría que viene de mi propio intelecto, de mi propia sapiencia, de lo que yo creo que es lo correcto? El Señor pone sus reglas, Él es el creador de todo. Necesitamos ir a Génesis nuevamente y darnos cuenta quién creó el cielo, la tierra, el universo entero, las constelaciones, quién creó todo. ¿Quiénes somos tú y yo para poner nuestras reglas encima de las de Dios? ¿Quiénes somos? Y Santiago lo está manifestando aquí. Fíjate lo que dice aquí cuando dice pedimos. Dice pedimos, tenemos envidia y pedimos mal. Entonces tú y yo estamos buscando una manera equivocada de pedir. Porque lo manifiesta aquí, dice, ustedes codician, tenes y macas, envidias. Y dice, ¿qué? Dice, porque no pedís. ¿Por qué? Porque no piden. ¿Por qué? Porque pides y no recibís porque pedís, ¿qué? Mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando tú y yo le pedimos al Señor, yo he escuchado oraciones de, por favor, Señor, aléjalo. Por favor, destrúyelo. Ya, Señor, ya estuvo, ya que se vaya, ¿no? Que se largue, ¿no? Sí. Oye, ¿esos somos los hermanos en Cristo? Es algo fuerte, iglesia. Yo creo que aún así, aunque tuvieras tú algo en contra de tu hijo o de tu hija, no le deseas que se muera, ¿o sí? Que se destruya. Así te haga lo que te haga. ¿Qué pasa cuando estamos aquí en la iglesia, por ejemplo, y deseamos que alguien, un hermano, una hermana se vaya? Porque no está de acuerdo y viviendo a nuestros deleites y a nuestros deseos. Piden mal. Están pidiendo mal, dice el Señor. Están pidiendo mal. ¿Por qué? Porque piden para gastar en sus deleites. Ahora, también como pedimos, ¿no? Envidia. Cuando se manifiesta la envidia, así de, ¿ya viste? Ya trae carro nuevo. Pues quién sabe qué ande. Quién sabe qué ande, ¿no? De seguro está vendiendo droga ya. Pues sí, pues los diezmos, pues de dónde más. Pues y empiezas a contar las filas, 1, 2, no, pues sí, queremos todos de a 100 pesitos, no, pues se van bien rayados por eso, ¿no? Y empiezas a pedir así, Señor, por favor, ayúdame y que me vaya bien en mi economía. ¿Para qué quieres que te vaya bien en tu economía si pides mal? ¿Sabes por qué no se te dan las cosas? Porque pides mal, dice el Señor. Estás pidiendo para gastar en tus deleites. En tus deleites. Ahora también pones así como si de veras dieras tu mega ofrenda de arriba de 5,000 pesos. Una vez una persona me
me compré unos tenis, gracias a Dios trabajo, no me pagan, no sé, gracias a Dios trabajo, gracias a Dios, gracias al Señor tengo un empleo, y me compré unos tenis, y casualmente fue cuando pasó la renovación de jóvenes, y uno de los muchachos me dice, órale, ahí está mi aportación de mi campamento. Dije, no, tu aportación no me alcanza ni para comprarme 1 kilo de huevo, brother, o sea, y además ni viste, no seas chiva, no seas chismoso, ¿no? O sea, tenemos una envidia, pedimos mal, dice el Señor. Estamos pidiendo para nuestros deleites, solo pedimos para complacernos. Ahora, no recibimos lo que pedimos porque hay un asunto en el corazón que Dios quiere tratar. No recibimos lo que pedimos porque hay un asunto en tu corazón que Dios quiere tratar. ¿Cuál? Que tu corazón sea revelado. Que tu corazón sea revelado ¿a qué? A que te des cuenta que es un corazón pecaminoso. Que hay pecado, que sobreabunda el pecado. Pero ahora sí, dice Pablo que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y continúa diciendo aquí entonces, mírate lo que dice en el siguiente. Dice, oh almas adúlteras, está diciendo aquí. ¿Por qué nos dice tan fuerte el Señor aquí? ¿Por qué nos está diciendo esto? Dice, no sabéis, escucha, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios. Es aquí donde yo te digo que este versículo es súper utilizado en estos tiempos de Día de Muertos y súper utilizado para no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, esto está mal, no, como es que eres amigo del mundo. Es que si no levantas tus manos 90 grados no vale, o sea, no fluye el Espíritu Santo. No es cierto. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver que si escuchas a Paquita, la del barrio, no la escuches, ¿no? Si la sigues escuchando, pues estás mal en tu corazón, brothercita, ¿no? O a Jenny Rivera, o a Yuridia, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, dice aquí en el siguiente que entonces, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios? ¿Y cuál es esta amistad del mundo? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, o sea, completamente se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Entonces hay algo aquí muy importante. Ojo, nos está diciendo el Señor lo siguiente, pon atención, que entonces cuando hay celos, cuando violentamos con nuestra boca, cuando estamos violentando constantemente a nuestra casa, a nuestra familia, estamos viviendo con actos de violencia, con agresión física y verbal, pleitos, discusiones egoístas, cuando estamos en todo este rollo, somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. No tiene nada que ver con si te tragas 10 panes de muerto o no te tragas 10 panes de muerto. Y nos damos cuenta que es aún peor la condición de ser enemigo de Dios. Yo estaba ahí y dije, no manches, no, entonces yo no soy tu amigo, Señor. No soy tu amigo, Señor, porque constantemente caigo en estas cosas, porque constantemente estoy viviendo con estas actitudes, porque constantemente quiero imponer mis reglas antes que las tuyas. Entonces cuando estamos en esto, es como si fuéramos, o más bien estamos siendo enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Ahora, la idea de la amistad en el tiempo de Santiago, escúchalo bien, era muy grande. Hoy en día, a mí luego me da risa que, ay, mis reales, dicen los chavos, dice la chaviza, ¿no? Con los amigos, ay, es que mis reales, son mis reales, ¿no? Luego ponen sus publicaciones, aquí con los reales, ¿no? Y a la vuelta de la esquina se sacan la lengua y ya se dejaron de hablar, ¿no? A mí no me da risa ese tipo de amistades, ¿no? Decir, no, es que es mi amigo, y tantito actúa de manera contraria, ya no es tu amigo, ¿no? O sea, no es cierto. O dices que es tu amigo y ya le bajaste a la chava, ¿no? O ya le bajaste al chavo, no te hagas, ¿no? Entonces, me da risa este tipo de amistad porque la amistad en el tiempo de Santiago no era cualquier cosa. Ellos, por eso Santiago lo entendía y lo escribía así, porque los demás no iban a captar a la primera.
En este tiempo que estamos diciendo, la idea de amistad era algo muy profundo. ¿Qué implicaba? Era la idea de un pacto, no firmado, un pacto de corazón a corazón. Un pacto de que aunque tú tengas fallas, yo te voy a perdonar. Y si yo tengo fallas, tú me vas a perdonar. Y vamos a ir del brazo y nos vamos. Si tú te caes, yo te levanto, brother. Y si yo me caigo, yo sé que tú me vas a levantar, brother. Eso era fidelidad. Era un pacto de fidelidad, de lealtad, de responsabilidad. Escúchalo bien, de responsabilidad. Este pacto de amistad no era cualquier cosa. Por eso ahorita Santiago lo está mencionando. ¿No se dan cuenta entonces que si ustedes tienen una amistad con el mundo, tienen una enemistad en contra de Dios? Por eso lo está diciendo Santiago, dice: cualquiera que quiera ser amigo se constituye enemigo de Dios. Entonces esta idea era muy profunda. Dios había hecho un pacto con ellos. Dios había hecho un pacto cañón con ellos. ¿Cuál era este pacto? Era un matrimonio. Acuérdate con Moisés, acuérdate con Abraham. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Era un pacto. Y nos podemos dar cuenta de algo muy importante. Ojo aquí. Nosotros no nos estamos relacionando con una idea religiosa. Nos estamos relacionando con una persona más real de lo que tú y yo somos. Tú y yo no nos estamos relacionando con ideas ni conceptos religiosos. Nos estamos relacionando con una persona que está viva. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús. Y cuando tú y yo estamos cayendo en esta traición, entonces estamos cayendo en lo que dice: oh almas adúlteras. Estamos en un adulterio espiritual. Y hay algo muy importante: no nos estamos relacionando con una doctrina ni conceptos religiosos, sino con una persona. Entonces esto es muy grave, iglesia. Ojo, esto es muy grave. No es cualquier cosa. Va más allá de cosas superficiales. Porque entonces, si no es una tradición, no es una idea religiosa, no es una doctrina, entonces quiere decir que yo estoy traicionando a mi mejor amigo. Cuando yo estoy en contra de alguien, cuando yo estoy violentando, cuando yo estoy envidiando, cuando yo estoy en celos, cuando yo estoy en una condición pésima en mi corazón, no soy amigo de Dios. Y por tanto, yo estoy traicionando a aquel que murió por mí y a aquel que dio todo en la cruz por mí. Eso es la enemistad en contra de Dios. La pregunta aquí es, ¿a quién nos estamos inclinando? ¿Nos estamos inclinando al mundo? ¿Nuestra lealtad está con el mundo o nuestra lealtad está con el Señor? La pregunta aquí sería: ¿a quién estamos amando? ¿Estamos amando a ese amigo con el cual yo hice un pacto? Él hizo un pacto conmigo. ¿O lo estoy traicionando y estoy en adulterio espiritual constante? ¿Por qué? Porque no quiero arreglar la condición real de mi corazón. Y lo más fácil es solamente escucharlo y decir: ah, bueno, qué padre predica ya. Pero no se trata de eso, porque hasta que tú y yo no entendamos, iglesia, que el pecado es una traición. El pecado es una traición en contra de Dios. El pecado es una traición en contra de Dios. Y eso es un asunto muy grave, porque pone tu alma en una condición de miseria, en una condición ruin, en una condición sumamente asquerosa. Así lo pone. Te pregunto, ¿dónde tú y yo ponemos nuestra alma? ¿Dónde se inclina nuestro corazón? ¿Dónde se inclina nuestra alma? Ah, no, nos aferramos a estar mal en contra de otras personas. Nos aferramos a estar maldiciendo. Nos aferramos a estar mal en nuestra casa. Nos aferramos a poner nuestros asuntos primeramente antes que los de Dios. Nos aferramos a poner nuestras reglas porque pensamos que son las mejores. Eres enemigo de Dios. No hay otro tema. Eres enemigo de Dios. Nuestras acciones y nuestros frutos revelan hacia dónde nos estamos inclinando. Nuestras acciones y nuestros frutos revelan hacia dónde nos estamos inclinando.
Fíjate que lo que continúa diciendo. Dice, cualquiera pues, ya lo leímos, ¿verdad? O pensáis que la escritura dice en vano, dice Santiago, o sea, dense cuenta quién está dentro de ustedes. ¿Piensan que es en vano? ¿Piensan que todos los libros que ya se escribieron desde el viejo hasta ahorita en nuestros días, dice Santiago, son en vano? Dice, piensan que la escritura dice en vano, escritura con mayúscula, o sea, la palabra de Dios dice el Espíritu con E mayúscula. ¿Cuál es el Espíritu con E mayúscula? El Espíritu Santo, el Espíritu que Él ha hecho morar, ¿en dónde? En ustedes. Ha hecho morar en nosotros, dice, nos anhela celosamente. Ahora, no son los celos tan bobos como los tuyos ni como los míos. ¿Por qué estás en línea? ¿Por qué le diste like? ¿Y por qué le estás siguiendo a esa? ¿Y ese por qué se te queda viendo? ¿No? Un clásico, ¿no? Vas con tu esposa, vas con tu novia, así de... ¿qué? Y pasa un cuate bien mamey, así, güero, grande, así ponchado, fornido, medio acá, medio pomposo, así. Y tú como hombre lo ves y... tú lo viste. Y volteas con tu mujer o con tu novia. ¿Qué le ves? ¡Ay, amigo! La chava ni siquiera se dio cuenta y tú estás... o sea, no le gustó a ella, te gustó a ti, no seas homosexual. Seas payaso. Ahora mujeres piensan que traen al Carlos Rivera, al Chayanne. Por favor, piensan que tu esposo es Alejandro Fernández. Hicimos el ejercicio la otra vez. Voltea, si vienes con tu esposo, ve lo que traes. ¿Quién te lo va a quitar, por favor? ¿Quién? Susana Juicio te va a quitar esa cosa. Por favor. Dice celosamente. ¿Qué significan estos celos que el Espíritu da? Que el Señor puso su Espíritu en nosotros y ese celo es para tu bien y para mi bien. Eso significa ese celo, que Él te da a manos llenas su gracia para que tú obedezcas, para que tú vivas, dice, con planes de bien y no de mal, dice el Señor. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere amarte, el Señor quiere exaltarte, ahorita lo vamos a ver, pero tú y yo nos aferramos ¿a qué? A estar en enemistad con Él constantemente. Eso es el celo de Dios, no los celos tan absurdos que tú y yo tenemos. Entonces, continúa diciendo aquí. Dice el Espíritu, pero Él da mayor, dice, pero Él da mayor gracia. Ahí está, ¿ya viste? Él da gracia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios, escucha, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y Él da gracias ¿a quién? A los humildes. Entonces, esto es algo muy chido. ¿Por qué? Porque entonces el Señor nos está enseñando algo muy importante, que Él da gracia, que su amor es inagotable, iglesia. Que si tú y yo estamos en una condición así de violencia, de celos, lo que ya mencionamos, podemos ir a Él porque Él da gracia. ¿A quiénes? A los humildes, o sea, a los que reconocen la pobreza que hay en su corazón. Los que van con Él y se humillan y dicen, Señor, por favor, quebranta mi terco corazón y obstinado corazón, quebrántalo. Yo soy enemigo, yo me estoy dando cuenta hoy a través de este análisis, de esta carta, que yo he estado en enemistad contigo, no con los demás, contigo, Señor. Por eso te pido, Padre, que me ayudes. Y dice que Él da gracia, ¿a quién? A los humildes. Cuando tú y yo reconocemos esta porquería en nuestro corazón así, para eso. Entonces, continúa diciendo aquí, en el siguiente, dice, acercaos a Dios. Bueno, ahorita me voy a detener un poquito ahí. Dice, perdón, ya me perdí. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, necesitamos reconocer, hay un requisito. ¿Cuál es este requisito? Reconocer mi quebranto espiritual. Porque entonces, ¿quién es el problema? ¿El que tengo al lado? ¿El que tengo enfrente? Mi familia, mi esposa que no me entiende, mi esposo que no me entiende, mi hijo que no me obedece, mi hija que quién sabe qué. ¿Quién es el problema? ¿El problema dónde está? Aquí en el interior, en el corazón. Es un problema del corazón.
Entonces dice aquí en el verso 7, escucha, porque el Señor va a lanzar, vamos a leer el párrafo, vamos a ver estos últimos puntos, porque el Señor va a mandar unas instrucciones, ¿va? El Señor nos va a dar el remedio, casi así como que aquí te va la listita de medicamentos que te debes de tomar. ¿Cuál es esta? Dice aquí en el versículo 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, o sea los que son medios dos caras, dice, purificad vuestros corazones. Ahí está. ¿Dónde está la situación? En mi corazón. Dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y fíjate, vamos a ver estos puntos de estos últimos versos del 7 al 10. Me pasa la siguiente, George. Porque entonces Él me está dando esto que está subrayado. ¿Cuál? Dice someteos. Me da una instrucción. Me da un llamado. Este es tu llamado y el mío. ¿Ok? Si tú tienes duda cuál es tu llamado, aquí está tu llamado. No, es que Dios me llamó a las naciones a predicar. No, aquí está tu llamado. Sí te llamó a eso, pero aquí está tu verdadero llamado. ¿Cuál? Someteos pues a Dios. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Ponernos bajo la mano poderosa de Dios, rendir su voluntad a Él bajo su autoridad. O sea, en otras palabras, confiar en que Dios es bueno. Confiar en que Dios es bueno. Y eso que está subrayado, dice resistir al diablo, acercaos a Dios, limpiar las manos, afligidos y humillados. Pásame la siguiente, George. ¿Por qué dice esto? Ahí está. Hace un llamado en este versículo 7 al 10. ¿Cuál es el llamado? Someteos pues a Dios. Mi corazón debe de estar sometido completamente a Dios. Ya te lo dije, rendir mi voluntad bajo la poderosa mano de Dios. Rendir mi voluntad bajo la poderosa mano de Dios. Ese es tu llamado y el mío. Ese es el llamado que Santiago le está haciendo a las iglesias. Sométanse a Dios. Ahora, ¿cómo se ve esto de someterse a Dios? ¿Cómo se ve? Lo que ya vimos, lo que estaba subrayado. Número 1 dice resistir al diablo. Resiste al diablo y dice, ¿y este qué? Va a huir de ti. Dice, resiste al diablo. Ahora, ¿qué es esto de resistir al diablo? Resistir al diablo me habla de negarme a seguir la voluntad del diablo. O sea, no ser enemigo de Dios. Porque, ¿qué es lo que quiere Dios? Perdón, ¿qué es lo que quiere el diablo? ¿Qué busca el diablo? La palabra diablo me habla de adversario. De adversario, me habla la palabra de escarnecedor. La palabra diablo eso significa. Ahora, ¿cuál es el deseo constante del diablo? Separar al hombre de Dios. Ese es el deseo constante del diablo. Y dice aquí Santiago que debo de resistir al diablo, o sea, negarme a seguir la voluntad de ¿quién? Del diablo. Número 2 dice, acercaos a Dios. Dice, acercaos a Dios. Entonces, ¿qué es esto de acercarme a Dios? Es estar en una constante renovación de mi relación con Dios. Una constante renovación de mi relación con Dios. La pregunta es, ¿lo estamos viviendo? ¿Lo hacemos? ¿Nuestra relación con Dios se renueva constantemente? ¿Cómo lo haces cuando renuevas la amistad con alguien? ¿Qué haces? Vamos por un café, ¿no? O vamos a salir, tienes convivencia absoluta con esta persona, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Acercaos a Dios, es renovar nuestra relación con Dios. ¿Cada cuándo, Luis? Diario. Oye, no, es que yo solamente estoy esperando la renovación para... No te esperes a la renovación. Es desde ahorita. Desde hoy puedes ir renovando tu relación con Dios. Número 3 dice, dar la espalda al pecado. Eso significa dar la espalda al pecado. Cuando me dice pecadores, limpiar las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué me está diciendo? Da la espalda al pecado. Dale la espalda al pecado. No se la quieres dar, por eso te duermes ahorita, por eso tienes sueño. Sí. No le quiero dar la espalda, no, mejor me duermo. No lo escucho. Está loco. Eso me está diciendo Santiago. ¿Cómo tengo que remediar mi enemistad con Dios? Darle la espalda al
pecado rotundamente, limpiar mi corazón delante de Él. Número 4, lo está manifestando aquí, que es que afligirte de tu pecado. Y a lo mejor aquí hay duda, porque decimos, híjole, ¿cómo me aflijo? ¿Qué es eso de aflijar? Porque aquí me está dando una instrucción, que afligíos y lamentar y llorar. ¿Qué tengo que afligirme, lamentar y llorar? ¿Qué? Tu pecado. Nuestro pecado. Yo debo de afligirme y llorar por mi pecado. Por eso cada vez que iniciamos algo o oramos decimos, Espíritu Santo, convéncenos ¿de qué? De pecado, de juicio y de justicia. Porque lo decía en el libro de Joel, lo dice en el libro de Joel, ¿qué estaba diciendo ahí? Ustedes no deben de rasgar sus vestiduras. Los israelitas lo que hacían era que cuando vivían en pecado, en arrepentimiento, se rasgaban las vestiduras. Y dice el Señor, le dice en el libro de Joel, no rasguen sus vestiduras, rasguen su corazón. O sea, lloren, lamenten la condición en la que están, lloren, aflígense por su pecado. ¿Hay aflicción por tu pecado? ¿Te afliges por tu pecado? ¿O ya no sientes que es pecado y que no es pecado? ¿O ya llegaste a ese punto en que ya no sabes discernir entre lo que está bien o está mal? Ya llegaste al punto en que tu mente está cauterizada y ya no sabes discernir entre el pecado, entre lo puro y entre lo sucio. Ya no sabes. Aflígete por tu pecado, dice Santiago. Y la última, dice humillarse delante de Dios. Humillarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a exaltarte. El verdadero gozo es venir en la humildad y dejar que el Dios, que el Espíritu Santo nos transforme. Ahora bien, te vuelvo a hacer la siguiente pregunta. Amigos, ¿me acompañan? ¿Eres amigo de Dios? Después de esto que el Señor nos ha enseñado, ¿eres amigo de Dios? ¿De dónde, en qué lugar se está inclinando tu corazón? ¿En dónde se está inclinando tu corazón? Hoy reflexiona esto y pídele al Señor que examine tu corazón. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y así ahorita, en silencio, así en silencio,